Buen día, queridos amigos del podcast En Contacto. Nos encontramos con dos muy buenos amigos, con mi buen amigo Felipe Cervantes. Muchas gracias, Pedrito, por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy agradecido y pues muchas gracias. Sí, tenemos un invitado de lujo, nuestro querido amigo, senador, pero sobre todo un buen servidor público, Randy Bermúdez. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Felipe, gracias por la oportunidad y a ustedes que el día de hoy nos permiten estar con ustedes en este podcast. Pues aquí esta charla entre amigos realmente para nosotros es un placer tenerla, sobre todo en el sentido de que nuestro invitado ha sido un servidor público y actualmente nos representa aquí a los guanajuatenses en el Senado. Nos gustaría preguntarte, mi querido Randy, ¿quién es Randy Bermúdez? Randy Bermúdez, bueno, nací en Celaya, Guanajuato, en 1977, tengo 45 años, tengo un hermano solamente, más grande que yo. Mi papá era ingeniero químico, mi mamá fue ama de casa. Después yo me voy a vivir a Pénjamo por cuestiones de mi papá fallece cuando tengo 3 años, vivíamos en Celaya, entonces nos vamos a vivir allá con mis abuelos maternos y ahí prácticamente me desarrollé. Hoy estoy casado y Dios me ha bendecido con 2 maravillosas hijas, Meli de 5 años y Sofi de 12 años, que bueno, pues son este motor de vida que tengo. Soy ingeniero mecánico eléctrico de profesión. Muchas veces en este trabajo te preguntan si eres abogado, si eres algo. No, soy ingeniero y les digo que si tuviera la oportunidad de estudiar nuevamente, volvería a estudiar lo mismo. O sea, volvería a ser ingeniero y volvería a estudiar la misma carrera. Me apasiona mi profesión, pero me apasiona mucho lo que hago. He tenido la oportunidad de estar en el servicio público desde la edad de prácticamente una elección popular, desde la edad de los 26 años. En el año 2003 fui diputado federal por primera ocasión y una experiencia para mí muy enriquecedora la primera, porque fue una edad donde es común que digan eres muy joven, ¿qué puedes saber hacer? Y hay ese estigma de la sociedad de que porque eres joven no puedes hacer las cosas o te falta experiencia, que definitivamente falta experiencia, pero yo creo que lo que nunca falta es tener muy claro el rumbo y tener muy claro hacia dónde ir. Y yo agradezco mucho a mi mamá y a mis 2 abuelas, que fueron finalmente quienes nos formaron, a mi hermano y a mí, el día de hoy estar donde estoy, ¿no? Excelente. Randy, ¿cuál es la diferencia entre un senador y un diputado para los que no saben? ¿Cuáles serían como las principales diferencias que pudieran darse en sus funciones, en su ejecución? No sé si nos podrías Sí, con mucho gusto, Felipe. Fíjate que es algo que es recurrente. En este país de 127 millones de mexicanos, es muy complejo luego el poder distinguir entre lo que hace un diputado federal y un senador, o lo que hace un diputado local y un diputado federal, o diferenciar entre el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión se divide entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A nivel república, porque así es como estamos conformados, hay 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo recae en el presidente de la República, el judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Judicatura Federal, los magistrados, los jueces y todo lo que es el Poder Judicial. Y en el Poder Legislativo recae en la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, y en la Cámara de Senadores, que somos 128 senadores. ¿Hay funciones distintas? Sí. Cuando se crean las leyes, uno de los principales motivos por los que el Congreso de la Unión se divide de tal manera es que cuando se crea la República y se
toman modelos de Francia, de otros países, de cómo era la mejor manera para poder llevar nuestra legislación, nuestra constitución que data en 1917, es que la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, una de las principales funciones es que una es la Cámara de Origen y una es la Cámara Revisora. ¿A qué se llama eso? Por ejemplo, si esta ley, voy a tomar este libro para decir que esta ley es la ley de cultura física y deporte, la está proponiendo la Cámara de Diputados. Quiere decir que quien la va a aprobar o desechar son 500 diputados y diputadas, ¿no? Esta es la Cámara de Origen. Pero luego pasa a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora es la Cámara de Senadores, donde se revisa precisamente que lo que se haya hecho en la Cámara de Diputados realmente vaya a tener un impacto positivo y no vaya a tener alguna situación. Pero no quiere decir que la Cámara de Origen siempre vaya a ser la Cámara de Diputados. Puede que la Cámara de Origen en algún momento sea la Cámara de Senadores y la Cámara Revisora. Esto es para que cuando se crea este modelo, se crea precisamente para tener una cuestión muy técnica para poder revisar. Si bien son 500 diputados y diputadas en la Cámara de Diputados, se ve como que muy complejo el poder llegar a poder revisar minuciosamente, acuciosamente. Por eso la Cámara de Senadores se tiene. Otro de los temas muy importantes es que se dice, porque así se crea, es el Congreso de la Unión, es que la Cámara de Diputados es la voz del pueblo, o son los representantes de quién, de cada uno de los distritos. En todo el país hay 300 distritos electorales. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la gente dirá, a ver, ¿cómo? 300 distritos, pero ¿por qué hay 500 diputados? Bueno, 300 distritos son electos por el principio de mayoría, por el voto directo. Y 200 diputados son los famosos plurinominales, ¿no? Ahorita, si gustan, entramos a ese detalle. Y luego en la Cámara de Senadores representa a quién, a la entidad federativa. ¿A quiénes representamos los senadores? Al pacto federal, al Estado en general, ¿no? Si bien, por ejemplo, pongo el caso muy concreto Guanajuato, hoy Guanajuato debe de tener 15 diputados federales de mayoría directa o de principio de voto directo, y en el caso de senadores somos 2 senadores por el principio de voto directo. Hay un tercer senador que siempre en cada uno de los estados es quien haya quedado en segundo lugar. Otras de las grandes diferencias que hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es que la Cámara de Diputados, por así haberse concebido, que es quien representa al pueblo, tiene la facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto que va a gastar el presidente de la República y que se va a destinar al Poder Judicial, a la salud, a la educación, a todos los gastos que tiene este país. Esa es una facultad exclusiva de ¿quién? De los 500 diputados. Los senadores, ahí sí no podemos hacer nada. Pero, por ejemplo, si nos vamos a cómo se va a hacer de llegar ingresos, es por ejemplo en tu casa, cómo tu papá va a llegar a tener ingresos en tu casa. Bueno, ahí entra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entre los dos se empieza a ver cómo se va a tener ingresos. Una facultad exclusiva, por ejemplo, del Senado de la República, que no tienen los diputados, es por ejemplo todas las leyes y pactos y tratados internacionales. Todo lo que tenga que ver con la política exterior mexicana, todo lo que tenga que ver con la política exterior, es una facultad exclusiva solamente de los senadores. Cuando las tropas salen a ejercicios militares, cuando se deciden quién van a ser embajadores y cónsules, también es una facultad exclusiva de los senadores. Cuando el presidente se tiene que ausentar por más de 5 días del país en una visita de Estado, es el Senado de la República el que otorga el permiso, no así la Cámara de Diputados. Esas son de las diferencias prácticamente más sustantivas que hay entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero el origen del por qué se crean las dos, yo lo resumo en una es la de origen y una es la revisora, para poder tener mejores leyes que nos puedan ayudar a tener este marco jurídico que requiere el país para poder tener una armonía. ¿Cuándo nació, ya entrando a lo más personal, tu interés por la política? ¿Y por qué? Déjame te platico, Pedro, que el interés por la política, yo lo voy a resumir de un punto de vista no tanto la política partidista,
me voy a ir al interés, sobre todo por las injusticias o por las cosas que no están bien, que muchas veces uno se encausa en un partido político o en otro. Yo recuerdo mucho en la primaria, no se me olvida, yo estaba en quinto de primaria, cuando con un gran amigo de mi infancia, Miguel Ángel Sagún Padilla, que vive en Aguascalientes, en ese entonces estábamos juntos en la primaria en Pénjamo, y recuerdo que era un sábado, nosotros íbamos en la primaria y nos habíamos quedado de ver para ir en las bicicletas porque iba a ir a Pénjamo un candidato a presidente de la República. Y era algo como, pues, ¿no? Como un furor, y más por cómo estaba la situación, ¿no? El candidato que en esa ocasión fue a Pénjamo, al jardín de Pénjamo, era Manuel Cloutier, el Maquío. Yo después supe quién era el Maquío, pero va a venir un candidato a presidente de la República. No sabíamos quién era. En ese entonces la elección fue contra Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari nunca fue a campaña, pero el único candidato que fue a hacer campaña fue el Cloutier, Maquío. Fuimos al jardín, me acuerdo, él y yo, mi amigo, en la bicicleta. Me acuerdo perfectamente de la estampa del jardín. Si había 30 gentes, eran muchas. Si había 30 gentes, eran muchas. En ese entonces no había forma de cómo pudiera ganar el PAN u otro partido político, no había forma. Y entonces yo recuerdo que Miguel Ángel y yo nos quedamos a las afueras del kiosco, en el perímetro, y yo nada más lo que recuerdo es escuchar al Maquío. No tengo presente qué decía, o sea, no tengo presente cuáles eran sus palabras, eso no recuerdo. Lo que sí recuerdo era lo que transmitía. El escucharlo transmitía a los sentidos algo. Y de ahí, eso no quiere decir que haya sido ese parteaguas. Desde antes yo creo que yo traía ya la espinita de este tema de la injusticia, de lo social, mucho por la historia de vida que yo también me forjó y me formó, y por eso estoy aquí. Y de ahí pasa a la secundaria, cuando en la secundaria, por ejemplo, recuerdo, a mí me expulsaron en varias ocasiones de la secundaria, y no sé, unas por travieso y por otro, porque lo merecía, pero una de ellas, que es la que quiero contar, fue, lo puedo decir, inmerecida, que fue porque queríamos formar en la secundaria la sociedad de alumnos. En ese entonces no había sociedades de alumnos, no existían. Entonces nosotros traíamos la espinita de formar la sociedad de alumnos con otro grupo de amigos. Y la sociedad de alumnos, fíjense, la queríamos formar para poder organizar el Día del Estudiante, para poder organizar el Día del Maestro, o sea, para que nosotros queríamos decidir cómo queríamos que fuera el Día del Estudiante y cómo queríamos hacer el Día del Maestro. No tanto porque quisiéramos derrocar al director o algo. Eso para nosotros, digo, los que si ustedes se remontan cuando estuvieron en la secundaria, lo menos que te interesa, eso es lo que más nos interesaba, era como el tema. ¿Cómo vamos a hacer la fiesta? La fiesta, el torneo de básquetbol que queríamos hacer, el torneo de fútbol, o sea, y no tanto que los maestros nos dijeran, así lo tienes que hacer y así se tiene que hacer. Esa fue una de las ocasiones de las tantas que tuve, que me tuvieron que expulsar, por muchas de ellas, la gran mayoría, por cuestiones realmente que sí eran merecidas. Yo siempre fui muy inquieto. Y luego en la preparatoria, con un grupo de amigos encabezamos la sociedad de alumnos. Y en esa ocasión es cuando yo conozco a Juan Carlos Romero Hicks. Yo lo conozco a Juan Carlos porque yo, estando en la preparatoria, con la planilla que teníamos de la sociedad de alumnos, a mí me invitan en esta planilla a que yo fuera el alumno consejero universitario. Yo fui el alumno consejero universitario de la Universidad de Guanajuato, del Consejo Universitario. A mí me toca en ese momento, yo estaba en la preparatoria, la famosa reforma de la ley orgánica, que es la que rige hoy, esos grandes reformas que tuvo la Universidad de Guanajuato y que encabezó Juan Carlos Romero Hicks, en ese entonces rector de la Universidad, Arturo Lara como secretario general. A mí me toca esa situación. Entonces yo era alumno consejero universitario y al final yo estaba dentro de la política estudiantil en ese momento. Yo no tenía idea de lo que era todavía el PAN ni el PRI, ni mucho menos.
Tengo algunas imágenes cuando yo estaba en la preparatoria. Era muy común que, por ejemplo, en donde yo vivía o donde yo vivo, en Pénjamo, pues el PAN nunca ganaba, ¿no? Y siempre he sido alguien, y ahorita que me lo preguntas, que siempre estoy, y es por mi formación, de ver por el que menos puede, menos tiene y menos sabe. Y yo recuerdo que en mi casa, que es la casa de ustedes, toda mi familia había siempre pertenecido al PRI. Dios ya los perdonó por eso, pero siempre había pertenecido al PRI. ¿Por qué? Porque no había de otra. Pues era sencillo, pues no había de otra. Pues entonces, yo no tenía ningún conflicto con ello, ¿eh? Pero yo recuerdo que en alguna ocasión mi mamá, en paz descanse, me decía, había una campaña, no se me olvida la campaña, Gustavo Soto, que era el presidente, que fue el presidente municipal, y que a mi mamá la invitan por instrucción de mi abuelo materno a que fuera candidata en la 7ª regiduría suplente. Digo, no era ella tanto porque quisiera ser regidor o no, sino porque era muy tradicional en el PRI que a las familias, a ver, Pedro, tú que eres muy conocido, las familias tradicionales pongan a alguien, y entonces era como un tema más de que vean que las familias tradicionales apoyan, ¿no? Y entonces me acuerdo que en aquella ocasión a mi mamá le pidieron que fuera en la regiduría número 7 suplente, ¿no? Mi mamá no tenía empacho ni problema por eso, pero yo empezaba a observar cosas que no me gustaban, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me decía, va a estar el candidato en la Cruz Verde, llévame, ¿no? Y ya la llevaba yo en el carro de mi abuelo, junto con ella y otras compañeras a acompañar al candidato, ¿no? Mi mamá no tanto que ella quisiera ir, mi mamá era más porque mi abuelo, que era su papá, era el que tenía el interés de pues, que vean que estamos por ahí, aunque de mi familia nunca nadie estuvo en ningún cargo, ninguno, o sea, ni mi mamá ni nadie nunca estuvo en un cargo ni municipal, ni estatal, ni nada, o sea, era más por un tema. Mi abuelo, me acuerdo que tenía un dicho que decía, es que él había nacido periodista, ¿no? Era como... sí, era la herencia. Era su herencia, entonces él se sentía como comprometido en ese sentido. Y yo recuerdo íbamos a la Cruz Verde, yo acompañé a mi mamá, yo estaba en la 3ª secundaria, 1ª prepa, y yo recuerdo que estaba en secundaria, 3ª secundaria, me acuerdo muy bien, porque yo me sentí, después de que ganó esta persona como presidente municipal, estábamos nosotros en la secundaria oficial, en la selección de básquetbol de secundaria oficial, fuimos a pedirles unos uniformes en ese momento a quien era el presidente, y sí nos los dio, sí recuerdo, pero yo me sentía ya con esa confianza de poder ir a visitarlo. Pero yo recuerdo que en ese viaje con mi mamá, de esa campaña, yo le pregunté, oye mamá, es que ve lo que está pasando. Yo veía que nada más era aquel candidato que ya llegaba y lo menos que quería era tener contacto con la gente. Yo ya la tengo ganada, ¿no? Era como, no me importa, que hoy sucede mucho otra vez, o sea, ¿no? Hoy creemos, que hoy, y yo empezaba a ver eso porque no solamente estuvo en ese lugar, sino en varios lugares, ¿no? Era como un común denominador que digo, a ver, esto no está bien, mamá, o sea, y yo le digo a mi mamá, me íbamos en el carro con varias y mi mamá me dijo, tienes toda la razón. Dice, y créeme que yo tampoco no vengo por gusto, vengo por no hacer sentir mal a tu abuelo. O sea, así muy claro me lo dice mi mamá, nunca se me olvida. Ahorita la obediencia. Se me viene a la mente también un episodio en la primaria, me acuerdo. Antes era muy común que en las calles podíamos jugar fútbol o al bote pateado, lo que fuera, porque no pasaban los coches, ¿no? O eran tan poquitos coches, no había nada de inseguridad, entonces que podíamos... Entonces recuerdo que en la calle de Orizaba, donde yo viví prácticamente toda mi vida, con el grupo de amigos, todos los días era obligado salir, estábamos en la primaria, eso no se me olvida. Pero había una campaña política, eso también fue uno de los temas que me movió y ahorita les platico el detalle. Entonces yo recuerdo que estábamos jugando fútbol, en eso pasan unos señores que era la avanzada de los candidatos, obviamente eran los candidatos del PRI, porque pues como no había otro partido,
Pues entonces, lo que tú te tenías que asegurar en ese momento era ser candidato del partido. Ya si eras candidato, ya eras, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que pasó la avanzada y nos quitan el balón. Y entonces nosotros nos enojamos y dijimos, ¿por qué? Estamos en la primaria, nos dicen, ¿por qué nos quitan el balón? Y así con eso, y luego pasa otros señores pegando plásticos y la propaganda, ¿no? Y entonces nos empiezan a decir, es que espérense, no pueden jugar fútbol ahorita porque vienen los candidatos. La calle de Orizaba, para los que conocen Pénjamo, tiene una pendiente de la mitad hacia el final de la calle muy pronunciada. Entonces, pues nosotros dijimos, ¿qué está pasando? Entonces vienen los candidatos y literal, o sea, ellos no se despeinaban, no se acercaban a la gente. No, ellos en medio, corto, largo, o sea, porque sí, ellos ya sabían qué iban a hacer, ¿no? Y entonces los ciudadanos tenían la obligación de salir a verlos. Era como, como que voy a rendirle pleitesía al que va a hacer. Y entonces yo recuerdo que con este grupo de amigos, o sea, estaríamos en quinto de primaria, cuarto de primaria. Entonces todos así como que nos estabas robando nuestro espacio de jugar. A ver, y los candidatos, más allá de acercarse a las puertas, a las casas, era como un tema de pues aquí yo voy estoico y véanme, y entonces los tres candidatos y una multitud atrás de ellos. Y entonces nosotros lo que hacemos con este grupo de amigos, prendemos fuego a toda la propaganda que estaba. Le prendimos fuego. Porque nos estaban invadiendo. Estaban invadiendo nuestro espacio. Y no era algo contra un partido, ¿eh? A ver, estábamos en la primaria, a mí, ¿qué me importaba quién era? Claro. ¿No? Yo lo que quería era jugar. Y sentía una agresión y la devolví. Claro. Y entonces nos pusimos a aprender. Digo, mi mamá salió, mi abuela, mi abuelo, ya se imaginarán cómo me fue después, ¿no? Me pusieron una de Dios Padre, que no me arrepentí, ¿eh? Nunca me arrepentí de eso. Porque yo sabía, y digo, si yo fui el iniciador, no lo dudo, todos los amigos, vámonos a hacer esto porque nos sentimos agredidos en esa situación. Ese es otro de los detalles que nunca se me han olvidado, y no tanto por un partido u otro, no, digo, después de eso pasó este episodio que les platico de mi mamá, que me decía, pues es que, pues así se estila, y no, la obediencia con mi abuelo, ¿no? Después, en la preparatoria, yo me meto a la política partidista, y al término de la política partidista, yo recuerdo que me invitan a las filas de Acción Nacional. Me invitan a las filas de Acción Nacional, yo tendría unos 16 años, 17 años. Mi mamá todavía vivía, me acuerdo perfectamente, porque mi mamá muere cuando yo tenía 16 años, entonces, y todavía vivía, porque me acuerdo que cuando yo entro a las filas de Acción Nacional, mi mamá en ese momento decide jamás participar en el PRI. Decidió ya... ¿Qué te llamó la atención para el PAN? Y no el PRI, digo, siendo una... No, yo creo que sí. Y yo creo que me llamó mucho la atención porque eran los dos protegidos. A mí me tocó ver cómo les quitaron, por ejemplo, al Maquio la luz en el kiosco, cómo había esa agresión de quien estaba en ese momento en el poder de pues, tú eres el menor y te aviento la caballada y te aplasto. O sea, era en ese momento fue la injusticia. A ver, no, ¿por qué? Y no ganábamos nada en ese momento. Imagínate, en ese entonces en mi municipio, para que ganara el PAN era de locos, ¿no? Era como una ilusión. A ver, estos cuándo van a ganar, ¿no? O sea, era un tema de, hombre, a ver, están locos. Y más mi municipio, porque imagínate, es el municipio con más comunidades rurales, y recordemos en ese entonces la gran fuerza que tenía la CNC. Claro. Era... La estructura política. Una estructura de América, ¿eh? Claro. De América. Era impresionante. Pero para mí eso nunca fue como algo que me preocupara, ¿no? Yo al final entré al PAN precisamente por eso, por cambiar las cosas y por llegar, como decían los fundadores del PAN, a la conciencia del ciudadano. En la medida que llegues a la conciencia del ciudadano,
y haga ciudadanos libres, en ese momento el ciudadano va a poder elegir un mejor gobernante, ¿no? Entonces yo entro, después me afilio al PAN cuando yo tenía exactamente 18 años, me afilio al PAN, recuerdo quiénes fueron los que me afiliaron, porque tú te recordarás, Pedro, que antes el PAN no es que fuera elitista, sino que para ser militante del PAN antes, si tú querías ser militante, Felipe, tenías que buscar 3 padrinos para acabar pronto, ¿sí? Pedro, Erandi y Miguel tenían que firmarte porque tenían que dar cuenta de que tú eras alguien que podía aportarle al partido. Y muchos de los que estaban en el partido, como no teníamos gobierno, pues lo menos que buscaban era trabajo por parte del partido. No sé si me explico. Claro. Pues era un tema de realmente estoy porque quiero cambiar las cosas, quiero cambiar a mi pueblo, quiero cambiar a mi país. Entonces entro al Partido Acción Nacional. No se me olvida otra anécdota. Yo soy secretario juvenil del PAN. Éramos 9 chavos. Pénjamo tiene 780 comunidades rurales, 351 ejidos. Y yo recuerdo que íbamos a hacer campaña, no nos recibían, nos corrían a pedradas, en Potrero nos corrieron una vez a pedradas, el PAN, porque así les instruía el PRI de cierran la puerta y no, pero nosotros seguíamos haciendo ese testimonio. Yo recuerdo muy bien en una ocasión lo que les decía, se estilaba que en las casas tradicionales hicieran la comida o la cena. En la casa de Pedro Palomino le hacían la comida o la cena a la candidata de presidente municipal. ¿Y qué hacía Pedro? Pues juntaba a las personas representativas de su círculo. Entonces era como, vamos con los líderes de opinión, y era lo mismo, no tenías contacto con la gente, era, no, ya hablé con este empresario, ya hablé con este, ya ellos me van a ayudar, ¿no? Pero abajo empezabas a sentir como ya había una masa amorfa que decía, a ver, no es por ahí, o sea, ¿sí me explico? Claro. Yo recuerdo que en ese entonces yo era secretario juvenil, era la campaña de Diego Fernández de Ceballos, no se me olvida, porque tenía unas camisas muy bonitas en campaña, te acordarás, una azul con el logotipo del PAN al centro y 2 flamas naranjas. Y yo era el sector juvenil, yo me encargaba en ese entonces de la avanzada, ¿no? Digo, si me dices éramos 20 los que andábamos en la campaña, éramos muchos. Yo estaba, si mal no recuerdo, en la preparatoria, ¿sí? Yo estaba en el último año de preparatoria. Y llego a la casa terminando un sábado de campaña, ¿no? Yo salía de campaña viernes, sábado y domingo. Entre semana pues me dedicaba a lo que tenía que hacer en la escuela y demás. Entonces era sábado, salgo de campaña y en ese día en la casa de mis abuelos maternos, donde vivíamos mi hermano y yo con mis abuelos maternos, ya había fallecido mi mamá, se estaba ofreciendo una cena a los candidatos del PRI. Quien estaba ofreciendo la cena a los candidatos del PRI eran las 2 hermanas de mi mamá, que todavía viven. Y ahí estaba mi abuelo, también con la anuencia de mi abuelo. Yo ya estaba en el PAN. Mi mamá ya había faltado, pero ella ya, desde el momento en que yo tomé la decisión, ella misma dijo, yo ya, aquí nos vemos, y nunca más. Entonces recuerdo que yo llego a la casa y entro, y en eso una de las hermanas de mi mamá me ve, en el comedor estaban Huintilo, eso te puede dar cuenta, Huintilo Vega, de esa campaña, él te puede dar cuenta porque él era candidato a diputado federal por mi municipio, por el distrito. Claro, eso te lo puede dar cuenta Huintilo, que aparte pues me llevo muy bien con él, es amigo, digo, toda su familia era de allá, su papá y sus tías, ¿no? Estaba Huintilo, entre ellos estaba el licenciado Rubén, los 3 candidatos y su pequeña o mucha comitiva, ¿no? Entonces yo entro a la casa y entonces mi tía me ve que entra, yo entro con la camisa del PAN, y entonces una de mis tías sale a la puerta y se para ahí en el cancel y me dice, no pases, espérate. Yo le dije, ¿por qué? Yo tenía que pasar por ahí para entrar a mi cuarto. Entonces me dice, no, espérame, deja que te traigan una playera porque te la pongas y ya puedas pasar. O sea, para taparme la playera, así, Yo así como que dije, digo, no era mi casa, ¿no? Pero yo ahí vivía, pues, ¿no? Claro. Para mí eso fue un tema de decir, a ver, en eso mi abuela materna, mi abuelita Sara, que era como mi mamá, o era mi mamá, se para de la mesa del comedor y se viene hasta donde estoy yo.
Y dice mi abuela, pásate, no te vas a quitar la playera. Y me voy con ella caminando. Digo, se me hizo eterno ese tramo. Paso por el comedor, todo el mundo me voltea a ver. Yo lo único que dije, buenas noches. Mi abuelita se pasa conmigo. Nos vamos a mi cuarto y mi abuela jamás regresó al comedor. Se quedó conmigo hasta que se terminó la cena. Ella se quedó sentada conmigo. Por eso es que estoy en este partido, por ese tema de injusticia, ¿no? Porque nos tocó el tema de la conquista. Claro. Nos tocó el tema de la conquista, de conquistar espacios que no se tenían, de conquistar voluntades, de poder decir a la gente por qué somos distintos y por qué somos mejores. Pero esto es como cualquier empresa. Hay quien conquista y quien hereda. Claro. ¿No? Sí, claro. Ese es luego el problema. Pero bueno, no sé si me adelanté o si respondí preguntas que ustedes traían en el tintero, ¿no? Perfecto. Adelante. Oye, Erandi, y vimos lo que pasó en las elecciones, un aplastante resultado de Morena, Claro, en los estados de la República, claro. en varios estados. ¿Qué le pasa al PAN desde tu perspectiva? Sí, alejado de la gente. Así de sencillo. A ver, no. Esto no tiene un secreto. Te alejas de la gente y bueno, pues entonces creímos como el PAN o en su momento el PRI que la nómina iba a ganar la elección, ¿no? Tú creías que con regalar dinero ya ganabas, ¿no? Yo cuando llego, me hacen esta pregunta, yo les digo, ¿por qué votaron por Morena? Le dije, a ver, te voy a poner un ejemplo, Felipe. Trata de vivir con 5,000 pesos al mes. Y luego regresas y me dices si vas a votar por Morena o no. No sé si me explico. Claro. No porque Morena, sino porque la gente le das una esperanza distinta. Claro. Que tú ya no pudiste, que tú ya no estás, que tú no puedes ya como poder decir que vas a estar mejor. ¿Sí me explico? O sea, pues es normal. Te alejas de la gente. ¿Tú crees que detrás de un escritorio vas a ganar? Yo recuerdo cuando fui diputado federal la primera vez a los 26 años, pues, entiendes por qué empieza a ganar el PAN al PRI, ¿no? Por ese alejamiento del PRI hacia el PAN. Luego tenemos nosotros la administración del presidente Fox, la administración del presidente Calderón. Les doy un dato, fíjense, ese dato es real. A la elección de Josefina Vázquez Mota, el PAN a nivel nacional llegó a tener 2,400,000 militantes. Fíjate bien, 2 millones. Ay, todo el mundo es panista, claro. Y Javier Corral, que quiso contender para ser presidente nacional del PAN, gobernador de Chihuahua. Exgobernador de Chihuahua, hizo un estudio, él fue mi compañero diputado en 2 ocasiones, hizo un estudio de cómo fue el crecimiento del PAN a nivel nacional. Les doy un dato. El 2% de esos 2,400,000 se afiliaron antes de 1980. ¿Quiénes fueron ellos? La primera infantería de los conquistadores, ¿no? No ganaban nada y la gente que estaba ahí era realmente porque tenía una convicción de cambiar a este país. El 18% restante de estos 2,400,000 se afiliaron antes del año, o nos afiliamos antes del año 2000. ¿Qué quiere decir? Que el 20%, casi 500,000, en todo el país se afiliaron antes de que ganara el presidente Fox. Piensa bien, ¿eh? Antes de que ganara el presidente Fox solamente había 500,000 militantes. Después de que gana el presidente Fox, se afilió el 80%. ¿Por qué sucede esto? Pues es sencillo, ¿no? Es un tema, yo creo que no necesitamos dar mayor explicación. El presidente de la República, Andrés Manuel, durante 18 años, dicen que los seres humanos lo más peligroso que podemos tener es tomar una decisión o demasiado feliz o demasiado enojados. Y el presidente en estos 18 años supo cómo llegarle a las mexicanas y a los mexicanos más enojados. Y entonces supo cómo alimentar eso. Lo supo alimentar y efectivamente en el 2018 lo capitaliza totalmente, ¿no? Porque llega con un tema, son los corruptos y salieron 1000 cosas de corrupción de Peña Nieto.
salieron mil cosas de corrupción, de la famosa guerra contra el narcotráfico, que para mí en lo personal yo puedo decir que el presidente de la República, Felipe Calderón, es un hombre valiente que se enfrentó al crimen, y que si se destapó el crimen o no, pues ya teníamos grandes problemas. Aquí el tema es que el presidente lo enfrentó. Yo creo que él hizo un gran trabajo, pero también ves cómo el presidente actual, cómo utilizaba todo esto con sus publicistas para decir la guerra contra el narco y la guerra contra el narco, y entonces empieza a capitalizar todo, como esto bien que lo dices tú. Entonces, ¿cómo llega al 2018 totalmente un descontento, un desagrado? También hay que decirlo, la oposición, o en ese momento el gobierno, José Antonio Meade, que había sido panista, priista, híbrido, ¿no?, sin una identidad clara, entonces dices, pues la gente dice, pues que este es melón o sandía, ¿no? Y nosotros con un candidato muy inteligente, Ricardo Anaya, muy inteligente, pero que tú no lo veías. Yo les pregunto, ¿usted lo veían cercano al pueblo o les daba confianza? No, o sea, sí era muy inteligente, es un tipo muy brillante. Y Andrés Manuel, un tipo totalmente que la gente decía, pues vamos a darle la oportunidad. Él tenía todas las soluciones cuando era candidato. Hoy tiene todos los pretextos cuando es presidente, ¿no? Claro. Pero bueno, al final se conjuga todo esto y llega a ser presidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo supo capitalizar muy bien, así como lo mencionas tú, Felipe. Ya como presidente, ¿cómo lo consideras tú? Porque si bien es cierto, y como lo dices, bueno, pues él va, aprovecha el escenario de enojo de la gente, de corrupción de otros partidos, y pues, lo capitaliza. La gente le da la oportunidad, pero en este momento, tú como Herandi Bermúdez, pero también como senador, ¿cómo consideras a López Obrador? No, para mí va a ser un fracaso el sexenio del presidente López Obrador. Yo creo que hoy leía un artículo de Gustavo Madero que tiene toda la razón. Este país no tiene que cambiar de jinete, tampoco de caballo. Tenemos que cambiar de ruta, de rumbo. ¿Por qué digo esto y por qué digo que un total fracaso? Hoy, por ejemplo, tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años. A lo mejor a ninguno de ustedes les había tocado, la más alta. Hoy el aceite está en 52 pesos, ¿no? O antes decías mínimo comías tortillas con chilito y jitomate, ¿no? Hoy hay gentes que ya no pueden comer eso. Y la gente puede decir que si se le atravesó la pandemia, está bien, nada más que la pandemia se atravesó en todo el mundo, ¿no? No en México, o sea, pues claro, es en todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo explicas que México es de los países que tienen la mayor inflación en toda América? Ya no América Latina, América, ¿no? Ya tiene la mayor inflación. ¿Por qué sucede esto? Pues por el capricho y la cerrazón del presidente. Escuchaba y luego creo que es un gran error que estamos teniendo la oposición, un gran error que tenemos la oposición, tratar de combatir y alejarnos del modelo o de la fórmula que Acción Nacional siempre tuvo para llegar a las conciencias de los ciudadanos. Hoy creemos que también tenemos que ser muy frontales contra el presidente, ¿no? Y cuando somos muy frontales con el presidente, él tiene el micrófono todos los días, y entonces dicen, ya ven, ellos no me dejan trabajar. Y como es un país que desgraciadamente no leemos, no investigamos, hoy creemos que todo lo que sale en internet es dogma de fe. O sea, ¿dónde en internet? ¿Qué salió en internet? O sea, no sabemos si es una fake news, pero la gente se va. Precisamente el presidente aprovecha esta ignorancia del pueblo de México, y hoy, por ejemplo, decimos, yo les decía hace un rato, ¿no? Alguien con 5,000 y de repente el presidente le dice, tú con 5,000 hacías, mira, pero hoy te van 3,800 pesos. Y entonces el presidente, la gente que le da el dinero al presidente, dices, wow, pues no, que estamos muy mal, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, a ver, Pedro, toda la semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, tu señora es quien está al pendiente de la familia, porque así suceden las familias en el mundo, pues, ¿no? El papá sale. ¿Y qué pasa si de repente quieres compensar un poquito? Tú llegas el sábado y le dices hasta a tu chavo, ten 500,000 pesos, ¿no?
Probablemente todo ese trabajo que hizo la mamá de esos días, ¿no? Tú llegando ese día, ya tu chavo dijo, me compró el celular, esto. No sé si me explico. Claro. Bueno, ese es el presidente lo que está utilizando, ¿no? Nadie sabemos si Pedro pidió el dinero prestado. Nadie sabemos si lo endeudó. Nadie sabemos de dónde lo está agarrando. Digo, nosotros sí sabemos. Hoy este presidente de la República ha endeudado más a México que cualquier otro presidente, ¿eh? Quien llegó a tener la menor deuda fue Fox, con un 34% del PIB. Hoy son 54 puntos del PIB lo que tiene este presidente. Pero el presidente todos los días llega a decir, yo no estoy pidiendo deuda y no estoy pidiendo deuda. Yo a todas las personas cuando, y sobre todo a los defensores del presidente, les digo, miren, no me crean a mí. Yo les invito a que lean la ley de ingresos en el artículo 2. Para que ahí vean, en el artículo 2 la ley de ingresos, que es pública, que se puede meter al diario oficial de la Federación, ahí viene ley de ingresos, artículo 2, y ahí viene todo lo que al presidente se le autoriza año con año para contratar créditos. Ahí viene, digo, no me crean, pues, para los defensores ciegos del presidente, ahí véanlo. ¿Qué está pasando? Tu hijo, menor de edad, cuando tú llegas a darle dinero, pues a lo mejor él no sabe de dónde lo estás, y a lo mejor tú estás pidiendo deuda. Cuando él tenga 18 años, va a decir, oye papá, ¿por qué nos están quitando la casa? Porque todos estos años el dinero era prestado y llegó el momento en que no pude pagar, ¿no? Así nos va a pasar con este presidente porque está siendo muy irresponsable en no llevar una política realmente que pueda compensar las inequidades que hay, ¿no? Yo estoy a favor de los programas sociales. Hay que recordarle al auditorio que, por ejemplo, el programa de adultos mayores no nació con el presidente de la República. Que el presidente actual es un excelente comunicador y todos los días les está machacando, esa es otra cosa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, les voy a poner el dato. Hoy, por ejemplo, al adulto mayor se le da universalmente. ¿Qué quiere decir? Que el dinero es para el que tiene y el que no tiene. Les pongo un dato. Imaginemos un señor que va en un carrito recogiendo botellas de plástico. ¿Necesita el apoyo, sí o no? Sí lo necesita porque él no tiene una pensión, no tiene un ingreso y demás. Pero ahora imaginémonos un señor que tiene una tienda de abarrotes en la esquina de la calle y que tiene un ingreso prácticamente diario. Pregunta, ¿quién necesita más el dinero? ¿El que recoge los botes o el de la tienda de abarrotes? ¿O el que tiene una pensión? Pues el que recoge los botes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le das 1,000 pesos al de los botes, 1,000 pesos al de la tienda de abarrotes y 1,000 pesos al maestro jubilado o al pensionado que también recibe el apoyo de adultos mayores? El que recoge los botes, ¿para qué necesita esos 1,000 pesos? Para comer y para su medicina. Perfecto. ¿Y el de la tienda de abarrotes? Ok. ¿Y el pensionado? Irse de vacaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este modelo que está haciendo el presidente? ¿No? Abriendo la brecha Más polarizando. del que tiene con el que no tiene. ¿El presidente lo sabe? Claro que lo sabe. Y la clase media, que también es un Claro. segmento completamente olvidado. ¿Qué dijo el presidente durante muchos años? Que él era el candidato de quién? De los Pobres. ¿Qué pasa si acaban los pobres? Él ya no es candidato ni presidente de los pobres. Claro. El que quiere precisamente hacer estas brechas. Entonces, los que menos tienen, dices, pues antes ningún presidente me daba, oye, me da, perfecto, sí, nada más que entiende que ahora va subiendo más que tú. Pero el niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, no sabe si el papá está pidiendo ese dinero prestado, si lo está pidiendo fiado en la tienda, no sabe, ¿no? Y luego vemos cómo recorta el dinero a los gobernadores, cómo recorta dinero a los alcaldes. Muy sencillo, ¿por qué le recorta el dinero a los gobernadores y a los alcaldes? Muy sencillo, tú como papá, yo como papá, no le demos nada a la señora más que en efectivo, sino ten los huevos, ten la carne, ten esto, ¿no? No sé si me explico. Claro. Y entonces, pues dice, sí, entonces yo cómo hago si de repente llega mi hijo y me dice, necesito un cromo porque en la primaria me pidieron esto, espérate que llegue tu papá, ¿no? Suponiendo que la mamá es el gobernador o es el presidente municipal, y entonces el papá es el presidente de la república, necesito un cromo para la tarea, ¿no? Pues espérate hasta que venga tu papá. Y entonces
¿Qué es lo que hace él hábilmente? Fíjense bien, el presidente es muy, muy hábil, ¿eh? ¿Qué hace el presidente hábilmente? Pues decir, dependan de mí, de mi mano coman. Claro. Eso es algo que él está haciendo. Por eso es que estamos viviendo este momento, ¿no? Claro, es cierto. Yo creo que hay un tema que es interesante saberlo. Tú has estado participando, como dices, mentalmente desde niño, posteriormente ingresas al partido Acción Nacional a los 18 años y empiezas a ver un servicio público en la Diputación Federal, posteriormente en la senaduría y en este momento la gente te visualiza como un servidor público. Pero también se ha escuchado ya frecuentemente que tienes intención para la gobernatura. Sí. ¿Es así? Sí. No, claro que sí. Digo, a ver, yo no sé por qué luego la gente se escandaliza, ¿no? A ver, cuando tú eras niño y yo te preguntaban o te preguntaran, ¿qué quieres ser de grande? Tú sin temor a equivocarte decías, esto. Policía. Pedro, cuando de niño te decían, Pedro, ¿tú qué quieres ser de niño? Tenías muy claro, ¿no? Pero cuando somos adultos, tal parece que es como, no puedo decir, ¿cómo voy a decir? ¿Por qué no? Claro que sí me interesa, claro que me he preparado para eso, claro que estoy trabajando para eso, que entiendo las reglas del juego también, que estoy en un partido político donde hay reglas del juego, que yo esperaré el momento para ver esas reglas del juego, pero de eso a que yo no esté interesado y que mi meta esté en llegar a estar ahí, no tengo ningún empacho en decirlo. Claro que sí, y yo lo que le pido a los ciudadanos es que me conozcan. Al final del día, esto es como cuando va uno a la tienda de abarrotes y quieres comprar, por ejemplo, jitomates, ¿no? Entonces ves unos jitomates y de otros. ¿Qué hace el comprador? Compara. Claro. ¿Cuál está más barato? ¿Cuál está más caro? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está peor? ¿Cuál está más maduro? No, al final es eso. Y en este proceso lo que los ciudadanos tenemos que estar, y los militantes y todos en general, es este proceso de comparar. Yo lo que les pido a los ciudadanos es que me conozcan, que sepan quién soy yo, que sepan de dónde provengo. Yo al día de hoy nada me han regalado, nada. Mi historia de vida ha sido una historia de ausencias, pero de esas ausencias me he levantado, he salido adelante, he trabajado y he conseguido lo que he tenido. He trabajado por darle una mejor vida primero a mi familia, y lo quiero decir muy claro. Y eso tampoco tiene por qué espantar, porque todos, sin excepción, todos, tenemos que trabajar primero porque esté bien tu familia. Si está bien tu familia, va a estar bien tu sociedad. No puedes ser candil de la calle y obscuridad de tu casa, ¿no? Y entonces no es malo. Si está bien la familia, pues tendrá que bien estar la sociedad. Y tenemos que trabajar en ello sin perder de vista ni del horizonte de dónde vienes. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué estoy comprometido aquí? Les doy un dato, fíjense. Yo siendo diputado federal la primera vez, yo regresaba los jueves. Y me acuerdo que ese jueves yo llegaba a la casa de Carla, que es mi esposa, en ese entonces era mi novia, a verla. Y entonces me acuerdo que un jueves yo llegué 10:30 de la noche y la veía, no sé, media hora, en lo que yo me iba a la casa y ya pues, al día siguiente normal. Y me acuerdo que ese día llegan a la casa de mi suegra y toca alguien la puerta. Nosotros, Carla y yo, estábamos sentados en la sala y sale uno de mis cuñados, Daniel, el más pequeño, que es un tipazo, mi cuñado Dani. Y entra mi cuñado Dani y me dice, oye, Randy, te hablan en la puerta. Yo acababa de llegar de México, ¿no? Yo llegaba, pues imagínate, manejando la Ciudad de México manejamos 4 horas, así como que, y yo lo que quería era ver a mi novia, ¿no? Yo cuando salgo a la puerta, yo salí con una cara, sin temor a equivocarme, de pocos amigos, así como decir, que no frieguen, ¿no? Claro. Así como... Y recuerdo que había un señor, que lo conozco muy bien, se para en la puerta y me dijo así muy claro, me dijo, ay, Alan, dice, sé que estás ocupado. Vivía muy cerca de donde vivía mi suegra, este señor vive. Me dice, pero
aquí está mi hijo y te quiere saludar. Yo así como que por dentro así encabronado, ¿no? Ya la Real de la Academia de Lengua ya permite esa palabra. Claro. Y aquí es un podcast. Aquí es un podcast. Aquí Y yo me acuerdo que salgo y veo al niño, ya murió el niño, con una bolsa de garbanzos en la camioneta sentado en medio y comiéndose un garbanzo. Yo me acerco a la ventana, lo veo al niño sin pelo, comiéndose el garbanzo, y me voltea a ver y me dice, ¿tú eres grande, verdad? Yo le digo, sí. Me dice, muchas gracias por lo que nos has ayudado, lo pasamos muy bien. ¿Quieres? Hay un pasaje de la Biblia que se me vino a la mente ese día. Creo en Dios, soy católico, respeto las demás religiones, no tengo ningún problema por ello, defiendo mi ideología, pero hay uno que se me vino a la mente que no se me olvida ese día. Cuando el gallo canta y Pedro niega a Jesús. Relata el evangelista que Pedro lloró amargamente. Así lo dice. Lloras de alegría, lloras de tristeza, pero ahí es muy puntual lo que dice el evangelista. Amargamente. O sea, y cuando lloras amargamente no lloras por alegría, tristeza. Llorar por amargura es, te sientes devastado, es como un tema, estoy traicionado, no sé. Se me vino a la mente así. Me volteo, ya no le dije nada al niño, no le dije nada al papá, yo me paso. Y se me vino a la mente muchas cosas después de eso. Primero que yo había pedido mucho a Dios que me permitiera haber estado ahí. Cuando fui yo diputado federal la primera vez, era contra viento y marea, todo el mundo decía que iba a perder, todo, ¿no? Y yo le puse muchas ganas y ahorita les platico un poquito de esa historia. Pero cuando pasa eso, para mí fue así como una llamada de atención, porque resulta que este niño tenía cáncer. Nosotros lo habíamos ayudado a que pudieran atenderlo en Cancerología en México. Y la petición, no estaban gastando en el tema de las quimios, nada. En ese entonces, los tratamientos de cáncer los ofrecía el gobierno federal No el INSABI. a los niños, no como ahora que ya no los ofrece, ¿no? Hay que decirlo muy claro. Pero el apoyo, fíjense cuál fue el apoyo para ese niño, o para esos niños, porque él lo pidió. Estos niños me pidieron el apoyo, o este niño me pidió el apoyo para que les regalara un PlayStation y poderlo conectar ahí en Cancerología, en la televisión que tenían, para en cuanto a los niños les estaban poniendo su quimioterapia, ellos pudieran estar jugando. Eso fue lo que me pidieron, ¿no? Nada, no sé si me suena, nada del otro mundo. Y él iba a darme las gracias por eso. Entonces yo me volteo y ahí yo me quedo así, y no se me olvida de ese pasaje, se me vino a la mente de cuando Pedro llora amargamente, que hace la diferenciación, ¿no? Entonces, por eso es que en mi historia de vida hemos trabajado he trabajado por poder conseguir y poder trabajar y poder decirle a la gente sí cuando es sí, no cuando es no. No estoy en contra de nada de que si te regalan las cosas, qué bueno, ¿no? Pero al final del día en mi formación y en la formación del 80% de los mexicanos y mexicanas ha sido esfuerzo. Hoy con esta gran inflación que tenemos, pues la gente a ver cómo le hace, pero saca hasta para comer, para llevarle a su familia. Por eso es que yo los distraía en este tema de tenemos que pensar en que tu familia esté bien, que esté bien tu entorno y en esa medida ir irradiando que finalmente tenemos que cambiar como sociedad. Si esperamos, ¿qué podemos esperar de un líder? Pues que el líder tiene que ser quien nos ponga el ejemplo, quien nos guíe, quien nos motive y quien nos invite a poder cada quien poner su granito de arena. Si logramos cambiar a una persona, ya la hicimos, se los digo honestamente, ya la hicimos. Yo siendo candidato a diputado federal, recuerdo la primera vez, yo tenía 15 puntos abajo. Nadie creía que yo tenía 26 años. ¿Cuántos años tienes tú? 31. Yo tenía 26 años. Todo el mundo decía,
güey, ¿qué va a hacer? O sea, ahí era, el distrito para decir, siempre lo ganaba el PRI, bla, 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 bla. Yo recuerdo que en ese entonces Ricardo Torres Origel era secretario de gobierno con Juan Carlos Romero Hicks. Ricardo me habla, me pide que vaya a secretario de gobierno y en esa reunión me persuade para decir, no te registres para diputado, vas a acabar tu carrera política muy pronto, vete mejor de regidor, mira, te ayudamos, estás muy chavo, bla, bla. Y yo me acuerdo que le dije, pues no, oye, pero eso, pues no, vas a perder, pues no, a ver, no, al final del día, Dios, la gente y mi trabajo es el que tiene que determinar lo que está pasando, ¿no? Y efectivamente, y esto es público, unos 15 o 22 días antes de la elección, me acuerdo que nos reúnen a todos en ese momento en el estatal. Gerardo Los Cobos era el presidente del partido, Ale, mi compañera La Güera, era la secretaria estatal juvenil, y me acuerdo que muestran todas las encuestas, y muestran mi encuesta, y la mía iba 15 puntos abajo. Y me acuerdo que Ale me dice, ¿crees en San Juditas Tadeo? Sí, ¿por qué? Y me dice, pues vele pidiendo porque es el patrón de las causas difíciles y necesitadas, ¿no? Y efectivamente, yo al día siguiente, sin pensar en hoy 15 puntos arriba, abajo, yo lo que hice fue decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Faltan tantos días, tengo tantos puntos abajo, a darle, vámonos, a darle y ahorita, como decimos en el pueblo, del buche se las vamos a sacar acá, del buche. Entonces le dimos y ganamos con 2.500 votos. Oye, Randy, y te quería preguntar, veo yo mucho dolor en Guanajuato, veo muchas áreas de oportunidad. La gente está cansada, los ciudadanos cada vez demandan más a los políticos, a los liderazgos para poder pues, realmente responder lo que pues, pasa aquí en Guanajuato, sobre todo en el tema de la inseguridad, claro, particularmente. En tu opinión, ¿cómo acabar con la inseguridad en Guanajuato? ¿Cómo acabar con las extorsiones, con las balaceras? ¿Cómo dar ese paso para que Guanajuato sea un estado seguro? Yo creo que ha llegado el momento en que ya no podemos culpar a nadie. Tenemos que llegar a la conciencia que todos somos responsables. Y ese es el gran problema que está pasando. Es del fuero federal, entonces yo no le entro, ¿no? Es del fuero común, entonces ¿por qué no le entró? Es del municipio. Te voy a dar un dato. Cuando se está robando combustible, que es mucho de lo que pasa en México y en Guanajuato, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la federación? Perfecto, ok. ¿Ese combustible en qué lo transportan? Pipas Robadas. robadas. ¿De quién es la responsabilidad? El robo de esa pipa. Del fuero común. ¿Quién es el fuero común? El Estado. Ok. ¿Y qué pasa para que no? ¿Quién tiene que actuar para que no se roben esa pipa? El municipio, con la prevención del delito. Es muy claro lo que dice el 115 constitucional. El municipio solamente puede prevenir y puede en flagrancia el delito. El Estado es otro, la federación. ¿Por qué digo que ya no podemos culpar? Pues porque dicen, se robaron la pipa, está bien. Y se robaron el combustible, está bien. ¿En qué se lo robaron? En una pipa. ¿De quién es responsabilidad de que esa pipa la encontraran? Ah, pues del Estado. ¿Y de quién es la responsabilidad de que no se robaran esa pipa? Ah, pues del municipio. ¿Y de quién es la corresponsabilidad de que muchos de estos actos no sucedan? De los ciudadanos. Así de sencillo. El problema es que en los últimos años nos hemos pasado repartiendo culpas. Culpas si la Guardia Nacional, que también lo quiero decir, no ha hecho nada en este estado, no ha hecho nada, no tiene ningún resultado tangible, no tiene absolutamente nada, pero entonces nos pasamos culpando entre unos, otros y aquellos, ¿no? ¿Y quiénes somos los que estamos mal parados? Pues los ciudadanos, ¿no? Porque mientras todo el mundo se esté echando la culpa, hay las extorsiones, ¿no? Ya escuchamos la iglesia, a ver, ya extorsionan hasta los curas. Ya se los matan. A ver, ya eso es, miren, a mí me pasó, fui a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia por robos que hay de la carretera León-Lagos. Alrededor de las 3, 4 de la mañana es cuando se presentan esos robos en el tramo de León-Lagos antes de llegar a la central de Abastos de León.
Ahí hay muchísimos, o hay muchos, o había, no sé. Y entonces cuando voy a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia, resulta que los robos tienen poco más de 2 o 3 años habiendo estos robos. ¿Y saben por qué no actuaba la Fiscalía General de la República? Porque no había denuncias. Porque no hay denuncias. No sabían. Fíjate nada más, ¿no? Cabrón. ¿Y entonces? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no actúa la Fiscalía? Muy sencillo. Mientras no haya una denuncia o una querella, no puedo entrar. A ver, no seamos ingenuos. A ver, somos luego muy ingenuos o nos hacemos pentontos, ¿no? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué pasa este tema? Por eso. No pasa por otra cosa. Cuando yo fui alcalde, que son cosas muy distintas a lo que pasaba, pero yo creo que tiene que llegar un tema del que te debe de doler. Yo recuerdo que en aquel entonces tuve un muerto en un camino vecinal entre Santana Pacueco, que es el municipio de Pénjamo, y yo recuerdo que en ese entonces el gobernador Oliva y mi general Mauricio, que ya es general en retiro, que vive aquí en Irapuato y que si ve el podcast le mando un saludo y también un agradecimiento, porque en ese entonces yo tuve un muerto, me acuerdo muy bien. Y recuerdo que en ese entonces haber un muerto era algo así, te escandalizabas, ¿no? Así como que fuimos nota nacional y yo acababa de entrar, yo entré el 10 de octubre del 2006 y ese muerto debió haber sido en enero o febrero del 2007, ¿no? Yo recuerdo que me siento con el gobernador Oliva y con el secretario general de aquí de la región militar, de la zona, con el general Mauricio, les digo, oigan, pues necesitamos que me ayuden. Y ellos muy claro, dijo, órale, digo, eran otras las condiciones, eran muchas cosas distintas, ¿no? No quiero decir que la solución o la varita mágica la tengo yo, no tengo varitas mágicas, yo lo único que tengo son las ganas, la actitud y la vergüenza de poder hacer las cosas bien y seguir saliendo a la calle con la cara en alto, que el día de mañana mis hijas se sientan orgullosos de su padre, para mí eso es lo más importante. Entonces yo me siento con ellos y me dicen, ok, vamos a duplicar la fuerza. Yo tenía en ese momento 180 policías solamente para un municipio de 160,000 habitantes con 780 comunidades. Lo que hacen es, me dicen, te vamos a ayudar con otra fuerza igual, con la condición que el municipio iba a pagar o pagó la gasolina, el hospedaje y la alimentación. Cuando me dijeron eso, le dije, adelante. Yo entendí que no era un gasto, era una inversión. Desde ese momento, nunca más tuvimos un problema. ¿Qué pasaba cuando llegábamos a algún lugar? Pues siempre llegaba la federación, el estado y el municipio. ¿Quién se echaba la culpa? ¿Sí me explico? Pues todos trabajaban coordinados. Digo, que un grave problema es cómo están las leyes, claro que sí. Yo creo que hemos tenido grandes problemas. La sociedad es corresponsable, cómo están las leyes. Siempre lo he dicho, este famoso sistema penal acusatorio que para mí es y lo he dicho recio y querido, lo sigo diciendo, copia mal hecha por andar queriendo quedar bien con los modelos anglosajones y que digo, es una copia mal hecha, pero digo, algún día les diré por qué yo desde mi punto de vista, y para muestra un botón, ahí está, ¿no? Para muestra un botón, pues, o sea, muchas cosas de las que hemos advertido, ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es un tema de corresponsabilidad, o sea, ya no busquemos culpables, hagámonos todos responsables de donde nos toca. Juan Miguel Alcántara Soria, que lo estimo mucho, un día me decía el por qué Yucatán tiene menos incidencia delictiva que cualquier otro estado, ¿no? Y él me platicaba el por qué, y Juan Miguel me decía algo, y me lo aclaró. Me decía, es que en Yucatán son muy chismosos. En el buen sentido de la palabra lo decía. ¿Y por qué? Me decía, mira, Andy, si afuera de tu casa se para un carro, el vecino ya te está hablando, oye, ese carro es tuyo, o sea, ¿no? Y hoy hemos dejado de hacer eso. Participación ciudadana. ¿Y sabes por qué sucede? Porque la gente no quiere denunciar. Tiene miedo de denunciar. ¿Cómo sé si que le estoy poniendo el dedo no me van a ir y... Me gusta. No, digo, yo tengo un ejemplo clarísimo cuando fui alcalde de una denuncia que tuve y que dices, yo incluso en ese entonces a Chowell le dije, yo que soy alcalde, denuncié y mira, ahora imagínate cualquier hijo de vecino, no, bueno, pues, ¿no? Sí. Oye, Randy, otra pregunta.
vislumbremos un poco el futuro, ¿no? Uh-huh. Para Guanajuato. Venimos de la manufactura, Ajá. pasamos hacia la mentefactura. Sí. ¿Hacia dónde va Guanajuato? Yo creo que Guanajuato tiene un potencial económico que se ha construido durante los últimos 4 y 5 sexenios, que los gobernadores todos han puesto un granito de arena, pero quienes han movido este estado son los ciudadanos. Fíjate, cómo mucho de esto que hoy estamos capitalizando, te doy el dato, a ver. Guanajuato, el 20% del PIB lo sostiene la industria automotriz, ¿no? El 20% del PIB. De 100 pesos, 20 pesos lo invierte la industria automotriz, ¿no? Esto ha sido gracias a ¿quién? A los buenos trabajos de los gobernadores. ¿De qué? ¿De poner la empresa? No. De generar las condiciones para que se genere esto, desde que se crea el puerto interior, desde la atracción de empresas aquí en Irapuato, en el corredor, en muchos lugares. Ese es otro tema, pero ahí va otro tema. La segunda fuente de ingresos de este estado, ¿quién es? El agro. ¿Ha sido responsabilidad de los gobiernos? No. Ahí no han puesto nada. ¿Ahí quiénes han sido? Los ciudadanos. ¿Cuánto generan? 18. ¿Qué quiere decir? 18 pesos de cada 100 los genera ¿quién? También los ciudadanos. El gobierno ha hecho muy bien la tarea en poder generar las condiciones para poder generar esta riqueza. ¿Cuál es el otro? El turismo. ¿En dónde se generan los grandes polos de turismo? San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, son los que soportan prácticamente ese 8-9% del PIB que se genera. ¿Quién lo ha podido hacer? Los ciudadanos. Se ha entendido en Guanajuato que al final los gobiernos han sido quienes han acompañado esta historia de éxito que ha tenido Guanajuato. ¿Tenemos una deuda pendiente? Sí, claro. El poder reducir nuestra brecha de pobreza. Cuando tú hablas del tema de la mentefactura y que el gobernador Diego, si no es algo que él tiene muy claro y que yo coincido con él, es que debemos de dejar de ser y lo voy a decir así, no en el sentido peyorativo, sino desde el sentido de no solamente ya dejar de ser maquileros, o sea, el que arma, sino el que crea, el que inventa, el que diseña, el que sueña, el que desarrolla. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, casos de éxito como Singapur, Corea del Sur, muchos de ese dragón asiático que hace, a ver, en los 50, Corea del Sur era de los países más pobres del mundo, junto con Haití, ¿no? Hoy es de los más ricos, ¿no? Singapur igual, ¿no? ¿En qué creyeron? Pues creyeron en este tema de poder desarrollar, crear e inventar, soñar. Y lo que se está haciendo y que lo que se debe hacer es dar herramientas para que el ciudadano pueda desarrollarse. Y eso es lo más importante. Y eso debemos de fomentarlo ¿en dónde? En la familia. En tu familia, no poder limitar, y lo decíamos hace un rato, cuando te preguntas, niño, ¿qué quieres ser? Doctor, bombero, etc. No limites esos sueños, hasta dónde quieres llegar. Fíjate que efectivamente, bueno, pues ahí nace la idea, el sueño, la idea, y posteriormente ya se realiza cuando tienes un ímpetu y muchas ganas. Queremos agradecerte en este momento tu participación. Para nuestra audiencia es muy valioso conocerte, pero queremos comprometerte a una próxima Con gusto, hombre, reunión. con gusto, claro. Ya dados los tiempos, independientemente de las circunstancias, pues aquí nos gustaría primero que le dieras un mensaje a la audiencia. Hay muchos jóvenes, la verdad, que no conocen de política, pero que así como tú, algún día se sembró esa semillita, pueden llegar a ser grandes oportunidades para alguien que quiere dirigir o llevar un servicio público, y que me consta que tú eres uno de ellos, que tú sí sirves desde la trinchera en que te encuentras. Y pues bueno, Randy, muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe, Pedro. Yo agradecerles mucho el día de hoy que me han dado la oportunidad de platicar aquí con ustedes.
Hoy México, y no, yo quiero hablarlo desde el punto de vista como cuando yo fui y sigo siendo joven. Hoy México necesita que tú persigas tus sueños, sea cual sea tu sueño, lo que quieras lograr hacer, pero que te involucres también en la sociedad. Que no seamos una sociedad individualista, que solamente estés pensando en ti y después de ti, y que a toda costa quieras pisotear al otro. Al final del día, todo eso, tarde que temprano, tiene una consecuencia y se cobra. Y la vida cobra todas las acciones que hagamos, positivas o negativas. Y tenemos que pensar, en la medida que tú puedes ayudar a alguien, esa gente te puede ayudar a ti también. Yo recuerdo una frase ahorita que mi abuela paterna me decía: hijo, más vale que te deban a deber. Y así tenemos que trabajar, pensando en que debemos de estar al servicio de los demás, como médico, como ingeniero, como albañil, como maestro, como quieras, que en todos los seas bien recordado y bien visto, y que el único fin que uno tenga es hacer el bien. ¿En dónde? En donde estás. Te pueden seguir en Facebook, en Instagram. Me pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok también, y Twitter. En todas las redes estoy como @Erandi Bermúdez, y en TikTok @Erandi Bermúdez oficial. Erandi, pues muchas gracias. Hombre, gracias, Erandi, Felipe. senador de la República, pues estamos en contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan excelente día, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.